Buenos días, vamos a hablar de las ecuaciones fundamentales del curso de Análisis Estructural 1 en las primeras 5 unidades. Bueno, básicamente a partir de un modelo de estructura, de los vínculos, de las cargas, la combinación de cargas, lo que buscamos con el análisis estructural es determinar los diagramas de esfuerzos internos, acá el momento flector, pero también esfuerzos de corte, axial, torsor, conocer las reacciones, y poder determinar el desplazamiento, es decir, corrimientos y giros en distintos puntos o secciones de una estructura. Este es nuestro objetivo principal en esta parte, lo que hacemos también usando programas computacionales, pero mediante también con el empleo de cálculos a mano, y estas son las ecuaciones que vamos a referirnos en este video. El material que consideramos para nuestras estructuras en estas primeras 5 unidades es un material elástico lineal. Ese material, si lo vemos a nivel punto, cumple la ley de Hooke, es decir, las tensiones son proporcionales a las deformaciones específicas, siendo la constante de proporcionalidad el módulo E. Ahora, esta ley constitutiva a nivel punto, si la vemos a nivel de estructura, bueno, vamos a tener que las acciones son iguales a la rigidez por los desplazamientos o los desplazamientos igual a la flexibilidad por las acciones. Y en los métodos que vamos a hacer a mano para poder calcular estos diagramas de esfuerzos internos, vamos a considerar esta formulación básica de determinar solamente con estos métodos que vamos a estudiar las acciones de extremo, que bueno, que tiene un desarrollo particular según el método que vamos a estudiar. Entonces, esto es a cómo es el comportamiento del material y estas son el cálculo básico que vamos a hacer de nuestro resultado del análisis estructural calculando acciones de extremo. Lo particularizamos estas fórmulas para una valla sometida a un esfuerzo axial empotrada y libre. Bueno, partiendo de la ley de Hooke, si ahora consideramos la teoría de resistencia de materiales y suponemos que la barra está sometida a una acción A y finalmente adquiere un desplazamiento D, bueno, acá reemplazando la fuerza A por su área F y el desplazamiento específico, el D sobre el L, y bueno, llegamos a esta relación, ahora esto a nivel de un punto de esta estructura, esto para el nivel de toda la valla. Acción igual a E por F sobre L por D, o si despejamos D, L sobre E por F por A. Pero que, bueno, acá está un concepto básico. Si el desplazamiento vale 1, esta acción, que es E por F sobre L, por ejemplo en kilonewton-metros, es la rigidez, en este caso la rigidez axial de la valla. Si acá hacemos una acción unitaria, bueno, el L sobre E por F en metros por kilonewton es la flexibilidad. Y podemos ver acá la flexibilidad axial. Y podemos ver acá que la rigidez es igual a la flexibilidad a la menos. Bueno, esta relación que podemos establecer de A igual a R por D y que lo vemos claramente en esta barra sometida a un esfuerzo axial, o D igual a F por A, bueno, es una relación que se da también para estructuras no solamente como esta barra simple que tenemos acá. Bueno, así por ejemplo, si tenemos una estructura como un pórtico con componentes, con columnas A y C y una viga B, bueno, vamos a ver que también vamos a hacer esa misma formulación de acción igual a rigidez por desplazamiento, nada más que acá vamos a considerar acciones de extremo de cada barra, la matriz de rigidez de la estructura y también los desplazamientos extremos de cada barra. Y lo mismo vamos a hacer acá si queremos calcular desplazamientos extremos en función de las acciones de extremo y, bueno, teniendo acá la matriz de flexibilidad. Bueno, cuando hablamos de acciones de extremo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Tomemos esta viga con una carga uniformemente distribuida, con un apoyo móvil acá y un empotramiento aquí. Bueno, esta expresión que veíamos como fórmula fundamental para el cálculo de acciones de extremo con los métodos manuales, bueno, ¿a qué nos va a llevar? Por ejemplo, a cuánto vale el momento en A, en el apoyo A mirando a B, y cuánto vale el momento de B mirando A. Es decir, nos va a dar como resultado cuánto es el momento acá y cuánto es el momento en este otro extremo. Es decir, que solamente los métodos que vamos a usar para cálculos a mano nos permiten obtener esos valores de momento flector en A y en B. No nos dicen cómo es la variación de este diagrama, que sí los dan los programas
computacionales, por ejemplo, y que nosotros vamos a obtener también mediante cálculos a mano aplicando los conceptos que ya sabemos de el análisis de estructuras isostáticas. Bueno, esto que vemos como acciones de extremo especificado para momentos flectores, lo mismo se hace para esfuerzos axiales, cortes, torsores y, bueno, por supuesto, las reacciones que están en esos puntos. Así que a esto nos referimos cuando hablamos de acciones de extremo. Bueno, en particular si hablamos del método de las fuerzas, que es uno de los métodos que vamos a usar a mano para resolver estructuras hiperestáticas, esas acciones de extremo va a ser calculada con estas expresiones, pero en función de esta incógnita X, que en este método son acciones, son incógnitas hiperestáticas que serán fuerzas o momentos. Esas fuerzas y momentos se determinan con este sistema de ecuaciones lineales que viene de una ecuación de compatibilidad de desplazamientos. Entonces acá las incógnitas son X, que son, como decíamos, fuerzas o momentos, y estos deltas, tanto minúscula como mayúscula, se refieren a desplazamientos, corrimientos o giros que vamos a calcular, por ejemplo, con el TTB. Son datos que yo tengo que introducir en esta matriz o en este vector para resolver este sistema de ecuaciones lineales. Bueno, vamos a ver en el método que este delta son desplazamientos que se calculan para acciones unitarias y por lo tanto son, digamos, corresponde a una matriz de flexibilidad. Los X son acciones y estos también son desplazamientos, por lo tanto acá en este sistema de ecuaciones también se verifica esta ecuación de fundamental de flexibilidad por acción igual a desplazamientos. Bueno, el método de las fuerzas lo podemos llevar a una formulación matricial a efectos que estos desplazamientos que recién mencionamos para esta matriz o para este vector no tengamos que calcularlos con el TTB, sino que también se puedan calcular en forma matricial, que bueno, surgen también de llevar el TTB a una expresión matricial y poder calcular entonces esos desplazamientos mediante este producto de matrices, tanto el delta mayúscula como el delta minúscula, y bueno, eso lo vamos a desarrollar específicamente en la unidad número 5 de este curso. Pero el método de la flexibilidad es estos desplazamientos calculados en forma matricial y después se sigue el mismo algoritmo, que son las ecuaciones básicas que tenemos acá para el método de las fuerzas. Bueno, otro método que también tenemos para acciones de extremo, que le llamamos el segundo método y que vamos a estudiar en la unidad número 4, bueno, a partir también de estas fórmulas que estamos mencionando como de acciones de extremo, pero ahora las X en este caso son incógnitas cinemáticas, son desplazamientos, es decir, corrimiento y giros, y se determinan a partir de este sistema de ecuaciones lineales que viene de una ecuación de equilibrio de fuerzas que vamos a ver en su momento, y entonces vamos a ver que estas son acciones para desplazamientos unitarios, o sea, corresponden a una matriz de rigidez. X, bueno, como decíamos, son desplazamientos y esto acciones, por lo tanto acá también se verifica la ecuación fundamental de que hacíamos referencia de la ley de Hooke, rigidez por desplazamiento igual acciones. Así que este es otro método que vamos a usar a mano para poder hacer el análisis de estructuras hiperestáticas, pero solamente calculando las acciones de extremo de esta manera. También este método de los desplazamientos tiene una formulación matricial que es el método de la rigidez, por eso hacemos la indicación a 2B, no es un nuevo método, sino que en este método de los desplazamientos ahora estas acciones que la podemos conocer, que son datos para poder resolver este sistema de ecuaciones lineales donde la incógnita es solamente X, bueno, estas acciones en el método de los desplazamientos las podemos calcular, por ejemplo, con la aplicación del primer teorema de Castigliano, pero ahora eso lo podemos hacer también en forma matricial y surge también básicamente del TTB hacer una consideración matricial para poder llegar a estas acciones que son las expresiones que tenemos acá. O sea, el método de la rigidez es el método de desplazamiento donde en el sistema de ecuaciones lineales estas acciones que nos hacen falta conocer se calculan de forma matricial. Bueno, así vemos en síntesis que las ecuaciones fundamentales que vamos a usar en las primeras 5 unidades de este curso se refieren a materiales que cumplen la ley de Hooke, que a nivel punto, recordamos, es esta forma, pero a nivel de estructuras es esta otra, tanto que si lo expresamos en acciones como en desplazamiento, y lo que hacemos con los métodos que resolvemos a mano, el método de las fuerzas o su formulación matricial, el método de la flexibilidad o el segundo método que consideramos, el método de los desplazamientos, o en su formulación matricial, el método de la rigidez, permite calcular acciones de extremo
con esta ecuación base, donde en cada método lo que hacíamos es, bueno, calcular en forma distinta este X a pesar de algunas variaciones a qué se refieren estas otras matrices de acciones que aparecen aquí. Pero estas son las ecuaciones básicas, entonces, de lo que usamos en los primeros 5 unidades de este curso para poder hacer el análisis de estructuras hiperestáticas con métodos para resolver. Muchas gracias, hasta luego.